Ok, pues vamos a disponer a escuchar lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana, como en la expresión que vimos el día de hoy. Le pido al Señor, así como le abrió el corazón a Lidia, que abra nuestro corazón para que escuchemos la palabra, ¿verdad? Para que escuchemos lo que Él quiere decirnos el día de hoy. Y el tema que tiene esta predicación, esta enseñanza, ¿sí?, es la fuerza necesaria y la autoridad para la iglesia presente. Yo en un tiempo de mi vida llegué a preguntarle al Señor si mis antepasados, mi descendencia, mi genealogía, había un hombre o una mujer que lo hubiera amado a Él y que lo hubiera servido en lo que es este evangelio verdadero, o si alguien venía de alguna pues cuna cristiana, ¿no? Yo preguntaba esto porque cuando empecé a caminar en Cristo, empecé a tener mucha dificultad, ¿sí? Cosas que se ponían en mi vida para pararme, para detenerme, para salir de esta verdad que es en Cristo Jesús. Y por eso yo le preguntaba, hubiera sido más fácil si hay alguien allá, ¿no? Pero pues indagué con los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y pues no encontré, ¿verdad? No encontré a nadie. Me refiero al evangelio verdadero, porque hay gente que ama a Dios en otra religión, pero yo en esto le preguntaba al Señor, y bueno, no encontré, pero el que no haya habido, eso no determina mi presente, no determina lo que ahora soy y el por qué estamos aquí, ¿no? Hubo alguien que oró por mí, alguien que me compartió y estoy aquí. Entonces, a lo que quiero llegar es que tu pasado no determina tu presente y no determina tampoco tu futuro. Yo sé que nosotros no elegimos en qué familia nacer. ¿Estás de acuerdo? No elegimos eso. Porque las cosas eternas de Dios no se eligen. Las cosas eternas de Dios nos tocan, nos alcanzan. Fuimos creados por Dios para el presente. No fuimos creados para el pasado ni para el futuro. Y sí, en este tiempo, en este tierra en la que vivimos, tenemos un tiempo cronológico que va marcando nuestro pasado, ¿verdad? Nuestro futuro. Pero fuimos creados y diseñados por Dios amado para que tú y yo vivamos en la historia y el destino que Dios ha escrito desde la eternidad para cada uno de nosotros. El libro donde Dios escribió, por así decirlo, nuestra historia, nuestro destino, es Cristo, es en Cristo. Es por eso que entonces yo debo tener la intención, porque a nadie se le fuerza, ¿verdad?, de conocer esta verdad, de conocer al único Dios verdadero y a su Hijo, que es en Cristo Jesús. Tú y yo fuimos creados para vivir en el presente, y aunque no estoy diciendo que no importa el pasado y el futuro, no quiero que me malentiendan, por favor, ¿sí? Pero si gustamos de esta gracia, tenemos que ir conociendo y entendiendo que fuimos creados para administrar la vida de una manera presente. Por eso Dios tuvo que resolver el pasado del hombre y el futuro del hombre. Y por eso estamos aquí nosotros reunidos, para conocer cuál fue la manera en la que Dios resolvió esa situación del hombre. Y sabemos y estamos conociendo que fue por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y entre más tú y yo entendamos esto, vamos a tener la paz, la confianza y la seguridad de que nuestro pasado no determina nuestro presente ni nuestro futuro. Nuestra historia y destino ya fueron escritas. Ahora viene una pregunta. ¿Queremos ser parte de esta historia, de este destino que ha sido escrito para nuestras vidas desde la eternidad? ¿O quiero yo escribir mi historia y mi destino y elegir mi destino? Entonces, amados, yo lo que quiero decirles es que no fuimos creados
para que esta mentecita, para que nuestra cabecita esté en el ayer ni esté en el mañana. Fuimos creados por Dios para estar en el presente, en este presente tiempo en el que tú y yo estamos. Y esa es la batalla y la lucha espiritual que tenemos, porque a lo mejor yo ahorita que estoy aquí hablando, tu mente ya se fue a otro lado, tu mente ya se fue a lo mejor a la tarde o al día siguiente, mañana tengo que estar en el trabajo a tales horas, ¿no? O ya nos fuimos al ayer también, por decirlo, ¿no? Se me olvidó sacar el pollo congelado, ¿no? ¿Qué vamos a comer hoy? Entonces, esa es la batalla que tenemos, ¿no? Que somos muy fáciles de distraernos, de permitir que esta mente divague. Por eso hay que pedirle al Señor, cautiva nuestros pensamientos, ¿sí? Los llevo cautivos, dice la palabra, a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Por qué, amados? Porque esto es importante. Porque la posición de estar presente se le llama la vida en el Espíritu. Se le llama andar en el Espíritu. Por eso Dios vive en el eterno presente, porque Él es Espíritu. Si al estar aquí, tú y yo disfrutamos este tiempo en el que estamos y escuchamos la palabra que Dios quiere hablar, la palabra que llegue a tu espíritu, créeme que vamos a salir transformados de este lugar, de todo aquello que hasta hoy nos viene agobiando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando sale de su boca, dice que es enviada y hará aquello para lo que fue enviada. Llegará a tu espíritu, llegará a tu corazón, si procuramos no distraernos, estar concentrados, porque su palabra, cuando corre y fluye, su palabra sana, amado, su palabra libera. Así que vamos a disponernos a estar lo más concentrados que podamos, por favor. Hemos entendido también que por nada de nuestras fuerzas físicas podemos tú y yo provocar algo espiritual. Todo depende del poder del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, ¿ok? Si estamos centrados, si estamos ubicados, si estamos firmes, si estamos claros en este presente tiempo en el que tú y yo ahorita nos encontramos, si sabemos nuestra identidad, nuestra vocación, amados, podemos disfrutar el mañana por encima de nuestras circunstancias, por el presente glorioso que tenemos en Dios. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Para conocer de qué se trata todo esto. Por eso el escritor de los Hebreos, en Hebreos 9:11, él dijo una expresión de Cristo. Él dijo, pero ahora, estando presente Cristo. ¿Sí la han leído? Él dice, estando presente Cristo. ¿Qué es esto de estar presente en Cristo? Estar en Cristo. No es una frase humana, es una posición espiritual, amados. Es una posición espiritual que tú y yo tenemos. Por eso debemos de entender cuando leemos la palabra a qué se refiere. Y debemos entonces dar gracias a Dios por cada minuto que tú y yo estamos viviendo, por este minuto ahorita tan maravilloso, este tiempo tan precioso en el cual tú y yo estamos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si alguien nos diagnosticara una enfermedad incurable, ¿no? De esas enfermedades de que te dicen, no, pues de aquí hasta que te vayas vas a tener esta enfermedad, no se puede hacer nada, la podemos controlar, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Mira, cuando a mí me diagnosticaron la osteoartrosis y demás, yo me fui pensando en el pasado. Dije, hijo, si me hubiera hecho a lo mejor los estudios antes, ¿no? Si hubiera hecho caso de que me estaba molestando algo en mi cuerpo, si me hubiera tomado algún complemento vitamínico, y me fui al futuro también. Dije, ¿y qué va a hacer cuando yo tenga 70 años? No me voy a poder mover, no voy a poder hacer nada. O sea, te digo que la mente, luego, ¿no? Se va a donde no se tiene que ir. Entonces, amado, tenemos dos cosas por hacer. O nos vamos al pasado, o me pongo a pensar qué va a ser del futuro, o podemos decir, tengo un capital. Tenemos un capital. Estoy viva hoy, ¿ok? Si yo vivo la presente vida, estoy en condiciones de estar preparada
para que sea absorbida toda enfermedad por la vida de Cristo. ¿Ves cómo cambia? ¿Cómo cambia todo? Porque si estamos en el presente, amado, y sé que tenemos un futuro glorioso en Dios, entonces yo tengo que estar poniendo atención en este presente y declarar lo que estoy conociendo de Dios y saber que aunque la enfermedad todavía está en mí, yo creo lo que Dios ha dicho y en eso yo me baso y eso es lo que nos sostiene cuando está nuestra vida en procesos. Si vivimos en el presente que Dios nos ha dado, que es en Cristo, tenemos la fuerza necesaria que necesitamos. Tengas la edad que tengas, seas un joven o tengas 80 años. O sea, la fuerza que viene de Dios es igual para todos, sin importar la edad. Y no hay nada que temer si mi presente y mi hoy están seguros en Dios. Dios en su soberanía ha preparado un futuro glorioso para cada uno de nosotros. Y no estoy diciendo que, bueno, Adriana, entonces ya no voy a hacer agenda de mi vida, ya no voy a planificar mi vida. No, por supuesto que no. Tenemos este cuerpecito y estamos aquí en este plano natural, por supuesto, y debemos hacer un programa de nuestra vida, amado. Claro que sí, todo eso lo podemos tener. Lo que no se puede tener es que aquellos planes nos saquen de este presente, que es un presente eterno de Dios, todos los días de nuestra vida. Recuerda que estamos hablando de esa atmósfera espiritual, estamos hablando en el espíritu. Por eso dice la palabra, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Dónde radica la fuerza entonces presente de Dios todos los días de nuestra vida? ¿Qué nos asegura nuestra fe? ¿Qué nos asegura la convicción que vamos a tener, que vamos teniendo de esta verdad? ¿Qué nos asegura nuestras ganas de vivir? ¿Qué nos asegura que queramos tener más vida, pero con vigor, ¿verdad? Que no se reste la fuerza, que no se reste el vigor. ¿Cómo podemos sumar vida espiritual sin volvernos unos religiosos? ¿Cómo sumar Biblia sin caer en el legalismo? ¿Cómo sumar cristianismo sin que eso sea un agobio o un pesar para nuestra vida, ¿no? Hoy el domingo tengo que ir, ¿no? Para calmar tu conciencia, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿cómo cantar canciones sin dejar verdaderamente de adorar al Señor? Amados, hay algo que resuelve todo lo que es la vida humana. Y eso se llama entender el verdadero significado de la autoridad. Recuerda que nuestro tema es ese, ¿sí? La fuerza necesaria y la autoridad para la iglesia presente. A lo mejor tú dices, autoridad, bueno, ¿esto qué? Tranquilos, vamos llegando a donde queremos llegar, ¿ok? Porque la fuerza de Dios en la vida de un creyente radica en la proporcionalidad del entendimiento de lo que es la autoridad. ¿Sí captaron lo que dije? Lo voy a leer. Porque la fuerza de Dios en la vida de un creyente radica en la proporcionalidad del entendimiento de lo que es la autoridad. Esta palabra de autoridad no se menciona mucho en los ambientes eclesiásticos, ¿no? y se desconoce. Y esto debería de ser lo primero con lo que se debería de encontrar las personas. El creyente, si tiene este entendimiento, se va haciendo fuerte. Viene de ahí su fuerza espiritual. El creyente se hace firme en la medida en la que sabe cuáles fueron los daños colaterales del pecado y por qué el primer hombre, que fue Adán, que fue diseñado, creado por Dios y plantado en ese huerto, no pudo terminar, no pudo cumplir este proyecto llamado Edén. Porque el primer Adán fue creado para una responsabilidad final.
esa responsabilidad final era llenar, ¿qué? La tierra. El hombre tenía ya una meta establecida y llenar la tierra significa hacer de la tierra un Edén. ¿Sabes? El planeta Tierra nunca debió llamarse así Tierra. Debió haberse llamado el Gran Edén, la Gran Comisión. Pero bueno, pues no fue así, ¿verdad? Porque, y sacar todo lo que estaba en el Edén, sacar los límites del Edén y llenar toda la tierra de todo lo que era el Edén, de toda la creación que había en el Edén, todo ese ámbito espiritual y eterno. ¿Por qué no se pudo hacer? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿No? Sabemos. Hubo que una desobediencia. Y porque el pecado, en términos prácticos, es una violencia contra la autoridad de Dios. Eso fue lo que sucedió. Y cuando en el cristianismo autoridad no se encuentra con las personas que han nacido de nuevo, lo más seguro es que este evangelio no les vaya a funcionar en su vida. Porque como te digo, la fuerza que tiene joven, que tiene el adulto, solamente van a permanecer si tú y yo aprendemos todo lo que más podamos sobre lo que significa la autoridad de Dios. ¿Sí? Es una autoridad espiritual. Ahora, vamos a hablar de un atributo de Dios que no se menciona mucho, pero que es importante para que podamos entender la autoridad de Dios. Sabemos que Dios tiene atributos, ¿verdad? Que es que tenemos omnipresente, omnisciente, otro, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Pero Dios tiene también el principio de la simplicidad. El principio de la simplicidad. ¿Qué es esto, el principio de la simplicidad? Dice en teología, a la construcción de la fe, que Dios no tiene partes. Dios no tiene partes, sino que Dios es uno. Fue lo primero que Dios le dijo a la nación de Israel, ¿recuerdan? Nuestro Dios es uno. A eso es lo que se le llama simplicidad. Nada tiene que ver con que sea simplista o simple, ¿ok? Ese es un principio de Dios, es un atributo, este principio de la simplicidad. O sea que Dios no es Padre y además es Dios, es soberano Él. Dios no tiene partes y esto es lo que se ha discutido en lo que es la teología. Y vemos algunos apóstoles aconsejando, este principio de simplicidad a la gente que se convertía, a los creyentes que llegaban a él. Recuerdan, bueno, si han leído, hay un versículo que dice que Dios, el Dios de paz, os santifique por completo, ¿verdad? Por completo todo vuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo. A esto se le llama la simplicidad de la santidad. A mí me enseñaron en otro tiempo que las personas éramos tripartitas, porque tenemos espíritu, alma y cuerpo. O sea, 3 partes. Y cuando se enseña eso, empiezas a tu mente de que esto está separado, ¿no? El espíritu es una cosa, el alma es otra cosa y el cuerpo es otra cosa. Pero no es así. Así no es. Tú y yo no somos tripartitas. ¿Tenemos diferentes funciones? Sí, claro que sí, pero somos uno. O sea, yo no puedo tratar de resolver mi alma independiente de lo que Dios quiere poner en mi espíritu o de lo que Dios ya ha puesto en mi espíritu. No podemos hacer eso porque está habiendo una separación. Es el ahí por qué a veces cuesta tanto trabajo sanar una herida, salir más pronto adelante, porque lo queremos hacer aparte, ¿sí? Queremos resolver las situaciones de nuestra alma de otra manera, de otra forma. Es que a mí acá sí me gusta y todo, pero amado, amada, fuimos diseñados por Dios.
Y si fuimos diseñados por Dios, el alma también es su diseño. Es el mejor psiquiatra, psicólogo, doctor que tú y yo podamos tener para que encontremos esa verdadera libertad en nuestras vidas. Entonces, cualquiera de estas tres partes que se separen dejan de funcionar para el diseño para el cual tú y yo hemos sido creados por Dios. Por eso, cuando estamos hablando de integridad, en esta gracia que estamos conociendo, no estamos hablando de moral ni de una conducta, ¿ok? Estamos hablando de establecer estructuras divinas en nuestro espíritu, como es la autoridad de Dios. Por eso cuando el hombre y la mujer, nos dice la palabra, se casan, nos dice que son, ¿qué? Un solo cuerpo. O sea, ya no son más dos, son uno. Cuando Cristo llega a nuestra vida, cuando Cristo se imparte en nosotros, no es ahora Cristo y Adriana, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque la naturaleza mayor absorbe la naturaleza menor de Adriana y ahora solamente somos uno, somos en Cristo, es Cristo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cuál sería la característica de un creyente íntegro? ¿Cuál sería esa característica? Recuerda que olvídate de integridad de conducta y de moral. Estamos hablando de un creyente que está gustando de esta gracia de Dios. ¿Cuál es la característica? Que es fuerte. Es fuerte, porque esa fuerza espiritual es la consecuencia de la integridad. Es decir, de que un creyente íntegro es el que está estableciendo esas estructuras divinas dentro de su espíritu. Está siendo edificado, como dice el libro de Efesios. Está siendo perfeccionado, ¿no? Y entonces de ahí viene la fortaleza espiritual. Es consecuencia, amados, de la integridad. Y la capacidad de la integridad, la capacidad es la autoridad de Dios. Por eso en Dios, que es uno, hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo. Son diferentes en autoridad. Y este orden es de relevancia. No son más importantes uno que otro, ¿ok? El Espíritu Santo sabemos que vino como el Consolador. El Espíritu Santo vino aquí para consolarnos y para guiarnos, llevarnos a Cristo, para guiarnos a esta verdad presente que es en Cristo Jesús. Cristo toma al hombre que estaba perdido y se lo lleva al Padre. Y el Padre le devuelve la gloria al Hijo. Y entonces el hijo dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. O sea, es toda una dinámica maravillosa. Todo esto es un misterio, amados. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo nos va dando ahí, ¿verdad? Luz para poder entender esto y poder experimentarlo y que sea real y tangible en nuestra vida. Entonces, amado, esta es una dinámica donde no hay más importante uno que otro, sino que hay poder, sino que hay fuerza. Por eso decimos, el Señor es mi fortaleza, porque sabe funcionar en autoridad. Cuando nosotros decimos, ¿no?, que de esta mesa que ahorita vimos en el video, esa mesa que tiene 4 patas, y estamos hablando de ser espiritualmente fuertes, psicológicamente estables, físicamente sanos, económicamente con todos los recursos necesarios para poder vivir y para poder que no falte nada a la hora de predicar este evangelio. Estamos hablando que conforme tú y yo vamos entendiendo autoridad y creciendo en la vida de la fe, y según la condición y el lugar a donde nos ha tocado vivir, podemos tú y yo tener cierta estabilidad en la vida. No porque esto sea una doctrina de la Biblia, sino que si vivimos en el Espíritu, en este espíritu que ya fue vivificado, recuerda, nuestro espíritu estaba muerto antes, pero cuando
abrimos nuestro corazón a Cristo, queremos conocerlo, queremos estar en esta gracia, nuestro espíritu, ¿qué? Es vivificado. Porque si nuestro espíritu no es vivificado, nos va a costar trabajo poder entender lo que Dios quiere hablarnos, porque nos habla aquí en el espíritu. Entonces, si vivimos en el espíritu, si andamos en el espíritu, este espíritu tiene que afectar mi alma. Y mi alma tiene que afectar nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo tiene que servir para producir lo que se necesita, los recursos necesarios que necesita para que yo pueda vivir la cantidad de vida que quiero vivir, ¿no? Que anhelo vivir, y poder cumplir para qué estoy aquí en la tierra, para cumplir en un presente continuo un futuro glorioso. Ahora, vamos a ver algunas definiciones de esta palabra autoridad, buenos significados, como complemento, para ir entendiendo que tenemos que identificar autoridad, obedecer autoridad. Porque, amado, cuando identificamos, respetamos autoridad, primeramente la autoridad de Dios, la autoridad espiritual, nos va bien en la vida, a pesar de las circunstancias que estemos pasando, ¿ok? Nos va bien en la vida. Si nosotros entendemos que Dios es creador de todas las cosas y que su deseo de darse a conocer es uno, que es que lo conozcamos a Él, pero también que conozcamos su autoridad, que lo conozcamos como autoridad, en contra de un mundo donde nos podemos dar cuenta que la autoridad cada vez está más devaluada, ¿verdad? Es triste, ya no hay respeto. O sea, es increíble todo lo que vemos y lo que está pasando en el mundo, en este tiempo que estamos viviendo. Pero nosotros estamos en un presente continuo en Dios. En las Escrituras, autoridad habla de funcionarios, ¿no? Uno de los significados de esta palabra autoridad en las Escrituras es funcionarios. Y de ahí viene también la palabra Asia, fíjate cómo se llama este país, Asia. Funcionarios, que es exousia, y que significa que tiene valor porque camina conforme a la ley. Es decir, el valor espiritual de las personas es conforme a la ley. Otra palabra bíblica para autoridad es epitaj, que significa ver autoridad, guardar el orden. Y esto de ver autoridad es de que estoy identificando esa autoridad para obedecer, ¿verdad? No nada más la vi para obedecer, para guardar el orden. Y hay otra palabra, en la placa 5, la palabra para autoridad es curiotes o curios. Y esta palabra significa Señor. Fíjate, yo no sabía, ¿eh? Estoy aprendiendo junto contigo. Significa Señor. Y esta es la palabra que usó Jesús cuando dijo, yo vengo a predicar el evangelio de la autoridad, el evangelio del reino. Ahí esta palabra es autoridad. Vengo a predicar el evangelio de la autoridad de Dios. Jesús no vino a predicar el evangelio que salva al hombre, que restaura la vida, que saca a las personas del infierno y las pone en el cielo. ¿Lo incluye? Por supuesto, y claro que sí. Lo que sucede es que todo esto va a pasar por una cuestión progresiva de la autoridad. Y a veces empezamos mal, ¿verdad? Autoridad, pues ni por acá, ¿no? O sea, venimos a lo que venimos, ¿no? Yo quiero que me salven, que esto, que sanar, y etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios que nos está trayendo luz para avanzar más rápido, amados. Entonces, esto va a suceder por una cuestión progresiva de la autoridad. Él vino a predicar el evangelio del reino, ¿sí? Y el Padre sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue vigente, ¿ok? Su autoridad es absoluta y sigue vigente. Si queremos una generación y ser nosotros una generación de responsabilidad final,
tiene que ser una generación primero que con lo que se choque sea con la revelación de la autoridad de Dios, para que volvamos a recobrar el valor de la autoridad espiritual de Dios en cada uno de nosotros. Ahora, no necesitamos conocer autoridad de Dios para hacer la voluntad de Dios, no. Hemos entendido que la voluntad de Dios es la razón de nuestra existencia, es por la que tú y yo estamos aquí. Jesús, cuando vino a la tierra, él vino a hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Esa era su responsabilidad final, cumplir lo que el Padre había dicho, anunciado, ese plan eterno que iba a ser consumado en la cruz. Entonces, yo no conozco autoridad para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la razón de nuestra existencia, ¿ok? Y su autoridad es su voluntad. Dios nunca va a revelar autoridad y va a revelar voluntad si no entendemos esto, si no manejamos esto que acabamos de decir. Sí, la voluntad de Dios es la razón de nuestra vida, ¿ok? Yo no necesito conocer autoridad para hacer su voluntad. No sé, no los quiero hacer bolas con esto, pero lo que quiero llegar es que su autoridad es su voluntad. Entonces, si nosotros hemos conectado con el Evangelio sin entender lo que es la autoridad, nunca fue el Evangelio de Cristo el que fue revelado a nuestros corazones. Tenemos por eso que identificar autoridad y obedecer autoridad, respetar la autoridad. Si nuestro corazón no está conectado con la autoridad correcta y revelada, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Que nuestra vida va a ser inestable. Hay una sola autoridad, amados, en toda la creación, y esa autoridad es Dios. O sea, no hay seres humanos en autoridad. Y a lo mejor aquí dices, ay, Adriana, no inventes, ¿no? Espérame tantito. Dios sí delega autoridad, pero Dios nunca fue su diseño de hacer personas que sean autoridad, porque solo Dios es autoridad y Dios es el creador de todas las cosas. Él es el dueño de todo, ¿estás de acuerdo? Él es autoridad y Él en su diseño le plació tomar de su autoridad y la ha delegado a personas, y lo ha hecho siempre esto con mucha claridad. Delegó autoridad a su creación, a una naturaleza. Aquí vemos padres de familia. ¿Cuántos son de aquí padres de familia? Nos delegó autoridad, ¿sí? Nos delegó una autoridad, ¿sí? A todas las personas, y a medida que van creciendo de manera física, de manera biológica, van asumiendo responsabilidades, ¿verdad? Responsabilidades finales, dándole un tiempo a todo, un tiempo al bebé, un tiempo al niño, un tiempo al adolescente, al adulto y al que es más responsable. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. A los que van dejando la niñez y luego maduran en el Señor y van creciendo en la palabra, y cuando van llegando a la estatura de la persona de Cristo, lo que va sucediendo y se va desarrollando en nuestra vida es esa responsabilidad final que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, una medida para saber, tú y yo, ¿no?, cuánto hemos crecido en Cristo es cuánto final tú y yo creemos que venimos a producir en la tierra. Si nosotros no cargamos con una responsabilidad final, entonces vamos a ser como niños inestables, llevados, como dice la palabra, por cualquier viento de doctrina.
¿no? Y andamos de un lado para otro, a ver, buscando qué me puede llenar, qué me puede resolver mi situación de una manera tal vez hasta mágica, y así andamos. Entonces, amado, debemos que tener cuidado porque si no, vamos a ser muy fáciles de ser influenciados por todo lo que sopla el mundo. Costumbres, tradiciones, modas, todo lo que ataca tu identidad, todo lo que nos quiere hacer sentir vergüenza y todo lo que se está moviendo y sabemos que hay en el mundo. Cuando falta entendimiento de autoridad, todo lo que está en este mundo afectará nuestra estabilidad espiritual. Afectará tu pasado, afectará tu futuro. Porque la autoridad nunca la vamos a encontrar en una filosofía, en un libro. La autoridad es una expresión de la vida de Dios que ha sido impartida en cada uno de aquellos que hemos creído en esta gracia. En este mundo, como les digo, donde la autoridad está tan devaluada, ¿a poco no te has encontrado? Todo se discute, ¿no? Hasta el administrador del edificio. ¿Por qué lo pusieron a él, no? Que no sé qué, y que bla, bla. Y cuando preguntas, ¿quién quiere participar? Nadie, ¿no? Nadie se quiere aventar la responsabilidad. Todo tienes que andar dándole explicación a las personas. ¿Quién está en autoridad? ¿Quién fue autoridad delegada? Y el valor que ésta tiene. Dios, amados, reina con autoridad, porque el fundamento del reino es autoridad. Así que vivimos en autoridad presente. Esto es siempre, todos los días, autoridad presente. ¿Recuerdan cuando Jesús se encontró nos dice los evangelios, con un hombre, con un centurión, en donde fue y le dijo, ¿sabes qué? Mi siervo está enfermo, por favor, ayúdame para que sane. Jesús le dijo, sí, vamos. Y él le dijo, no es necesario que vayas. Dice, yo soy hombre que estoy bajo autoridad. Yo vivo en autoridad. Si yo le digo a alguien, va y viene. Ahí Dios identificó un código en este centurión, un código que también manejaba Jesús. Y ese código se trata de identificar autoridad según Dios la ha delegado. ¿Ok? Ahorita vamos a ver eso. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y confiadamente es cuando, amado, estamos entendiendo la autoridad de Dios. Estamos conociendo que la autoridad de Dios está basada también en su amor. No es una autoridad de tiranía, de control o de manipulación. No, es una autoridad espiritual. Dice, acerquémonos confiadamente, pues, al trono de la gracia. Y la palabra trono aquí es autoridad. Si tú oyes trono, ¿qué piensas? Hay un rey, ¿verdad? Hay un gobierno y, por supuesto, hay una autoridad. Entonces, al trono de la gracia, trono es autoridad. Y la palabra gracia, la gracia de Dios, equilibra el trono. Por eso tenemos un trono de gracia. No podemos estar mezclando esta gracia de Dios y querer venir a apelar al trono de la gracia de Dios, porque no te vas a acercar confiadamente, te vas a acercar de otra manera, como te leí anteriormente, a veces a lo mejor con una culpa que no puedes, con una vergüenza que no puedes, pero cuando estamos entendiendo que la autoridad de Dios está basada en su amor, entonces venimos al trono de su gracia, como dice, gracias Padre, ¿no? O sea, porque no somos consumidos. Entonces, amados, no podemos mezclar la gracia de Dios y apelar a la gracia de Dios sin un entendimiento de la autoridad ni tampoco de su amor, porque su amor está basado en la autoridad. Nuestra vida bajo autoridad es la que nos enseña.
¿Sabes? Las personas que viven bajo autoridad, esta autoridad que es de Dios, la autoridad espiritual de Dios, aprenden mucho más rápido las verdades espirituales. Aprenden mucho más rápido todo lo que se relaciona a la vida espiritual que los otros. Así que hay que comenzar a orar que el Señor revele esta autoridad a nuestra vida. La mayoría de nosotros, no sé si te has preguntado, ¿cómo no obedecí a mis papás cuando me dijeron, no te metas ahí, ¿no? O no uses la bicicleta en bajada. ¿Cuántas veces nos dimos golpes en la cabeza, ¿no? Y no se diga, a veces fue peor, ¿verdad? Marcas en el cuerpo. Cuando andamos en desobediencia, no identificamos la autoridad y demás, y principalmente la de Dios, amado, vamos a tener y vamos a estar viviendo angustiados en la vida, ¿no? O pensando más en mi pasado. Si tú y yo nos pasamos el tiempo más recordando y pensando y en el pasado, ¿sabes lo que puede suceder? Depresión en nuestras vidas. O si me voy al futuro, yo quisiera y pudiera, y te vas, y ahí estamos también estacionados en el futuro, eso produce ansiedad en nuestra vida. Y si vivimos el presente fuera del diseño de Dios, ¿qué es lo que produce? Lo que está de moda, como dicen, el famoso estrés. Estrés y estrés. Entonces, amado, por eso es importante pedirle al Señor, Señor, revélame tu autoridad. Revélate a mi vida. Si tú y yo empezamos a vincularnos con la autoridad de Dios y con las autoridades delegadas, entonces eso, amado, define también nuestra vida, determina nuestra vida, la estabilidad que tengamos. Si los esposos entendieran el diseño de Dios para sus vidas, si los esposos, entendieran la autoridad de Dios, habría hogares más saludables, más sanos, hijos más sanos. ¿Por qué? Porque la autoridad es atmosférica, está en ese ambiente, en esa dimensión espiritual del Señor. Y se propicia esa atmósfera en nuestros hogares, cuando tú y yo estamos bajo autoridad, cuando estamos entendiendo autoridad. Y lo mismo pasa con la esposa, ¿verdad? Si estamos entendiendo autoridad, nuestros hogares serán más sanos y saludables. No costará trabajo tener que pedirle perdón a mi esposo, esposa, a mi hijo, ¿sí? Porque le falté al respeto, porque hice algo que no debía. No costará trabajo pedirle perdón, pedir disculpas, desde los detalles más pequeños. ¿Me das la sal, por favor, no? Gracias, ¿no? Por estar aquí conmigo hoy. Todas esas cosas, amado. Respetar carteles cuando andamos en la calle, los semáforos, no tirar basura. A lo mejor esto lo damos, ay, ¿eso qué tiene? No, claro que sí. Puede y tiene mucho que ver cuando tú y yo hemos entendido estar bajo autoridad. Entonces, se trata de encontrar la autoridad de Dios sobre nuestras vidas y comenzar a tener círculos, vincularnos, círculos virtuosos de autoridad, para ser una generación que tiene una responsabilidad final y dejar también a la siguiente generación bien clara y definida de cuál es la responsabilidad final que tú y yo tenemos, que Dios dejó desde el primer Adán, que fue llenar la tierra. Y para llenar la tierra tenemos que entender todo esto, amado. Tenemos que saber cómo nos vamos a mover en este plano natural en el que estamos, cómo nos movemos en esta tierra donde Dios nos ha puesto. La creación funciona por su identidad y el sustento de todo el ser humano viene también por su autoridad. La voluntad de Dios es su autoridad y sus leyes también es su voluntad.
Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Siempre preguntamos luego eso, ¿no? Señor, ¿cuál es tu voluntad para esta situación que estoy pasando? ¿No? Pero ¿cuál es la situación, la voluntad de Dios para mi vida? Entre otras muchas cosas. Pero esta es, amado, principal. La respuesta es que seas santo. Dios dijo, sed santo como yo soy santo. Sed santo. Una vez que tú encuentras personas que en sus vidas están en santificación, que sus vidas viven una constante santificación, acuérdate que somos santos por la posición de ser devueltos al diseño original por medio de la cruz. Pero todos los días tú y yo vamos caminando en esto, en andar en santificación. O sea, ¿por qué? Porque esta alma es la que va encontrando libertad, es la que tiene que prosperar y vamos caminando en esto. Cuando tú encuentras personas que están en una constante santificación, que no son perfectos, no somos perfectos, pero su vida es una negación para que la vida de Cristo purifique mi vida y purifique la vida de aquellos que quieran gustar de esta gracia. Y esto es en humildad, ¿no? Porque luego yo digo, sí, me estoy negando a mí misma, Señor, pero esto tiene que ser en humildad, porque luego sucede que pensamos que por el sentimiento de culpa que yo pueda tener, venimos, Señor, sí, que la culpa, y caemos en eso de que siento y creo que mi sentimiento de culpa, entre más culpa me sienta y me arrepiente y llore, eso me purifica. No, eso no es lo que nos purifica, ¿ok? Lo que nos purifica es que tú y yo, cuando nos acercamos al Señor, estamos también empezando a estar bajo su autoridad, amado. Porque la autoridad de Dios en nuestras vidas es el fuego que va a purificar nuestras vidas. Cada vez que tú y yo obedecemos a Dios, que estamos conociendo su autoridad y la estamos identificando, somos más puros. Ahora, no debemos confundir los creyentes, aclaro esto, los que estamos aquí en esta gracia, porque afuera se mueve de otra manera, no debemos confundir los creyentes autoridad con poder y con sumisión. Dios es la autoridad y en la tierra y en todos los planos en donde tú y yo nos movamos, en tu oficina, en tu trabajo, en la escuela, en el hogar, en donde estemos, tenemos que pedirle a Dios poder identificar autoridades delegadas, ¿ok? El poder es una expresión de la autoridad. Por eso la palabra nos dice que a Satanás le fue quitado, ¿qué? La autoridad. Se le quitó la autoridad. Antes de la cruz se decía el reino de las tinieblas, después de la cruz ya no es el reino de las tinieblas. O sea, se le quitó la autoridad, pero sigue operando en poder. Una persona podría tener poder sin que eso signifique que tenga autoridad. Por ejemplo, una persona que mida 2 metros de altura con una que mida 1 metro, hablando físicamente, pues tú dices, no, pues la de 2 metros tiene más poder, ¿no? Tiene más fuerza que la que mide 1 metro. Pero si tenemos otra persona que mide 1,50, 1,40 y que es un policía, pero trae una vestidura, ¿verdad? Trae su uniforme que nos ayuda a identificarlo como una autoridad. Y aparte, si trae un silbatito, pues también lo oímos. Si esta persona pequeñita, pero trae la vestidura de autoridad, puede parar un torto, puede parar un carro, un autobús, un camión que pese 8 toneladas. Porque tú lo ves, te dice así, o cuando tú vas en tu carro, él te hace y tú te paras, porque identificas que es una autoridad, ¿no? Una autoridad
pero esa autoridad está encima del poder. Tenemos que entender esto para nuestra responsabilidad final que tenemos tú y yo aquí en la tierra. Y tenemos que pensar todos los días que autoridad en nuestra vida, estar bajo la autoridad de Dios, no es poder y tampoco es sumisión. Porque la sumisión es una actitud que tenemos ante la autoridad. Pero ser sumiso no es obedecerle a todo el mundo. ¿Estás de acuerdo? No vamos a estar obedeciendo a todo el mundo. O sea, la sumisión es la actitud correcta ante la autoridad. Por eso decimos en este ámbito, en esta espiritualidad, que la obediencia es relativa. Espérenme tantito. Mientras que la sumisión es absoluta. Yo, ante toda autoridad, tengo que tener una actitud sumisa. ¿Qué significa sumiso? O sea, un corazón humilde. Voy a poner lo que decía el ejemplo que puso aquí el apóstol Ballesteri. Él fue marino de guerra. Y él decía que los superiores les decían, nunca salgas a ejecutar una orden si no la oíste bien, ¿verdad? Y si un superior te dice, ven para acá, pues tú tienes que ir porque estás identificando que tiene un rango y tiene una autoridad. Ahora, tú tienes que oír bien lo que te va a decir. Porque la obediencia no es absoluta. La obediencia solo es a una autoridad delegada si lo que esa persona me está diciendo o me está ordenando es lo que Dios mandaría para mi vida. ¿Ok? Si esa persona me está mandando ejecutar, hacer algo que no corresponde a lo que Dios me mandaría, tú no tienes por qué obedecer a esa persona. Por eso decimos que la obediencia es relativa, ¿sí? La sumisión, dijimos, es que una actitud correcta ante la autoridad. Tú no obedeces, tengo una actitud correcta delante de ti, yo no puedo obedecer lo que tú me estás diciendo. Va en contra, ¿sí?, de mis principios, de mis valores, del diseño que Dios ha hecho para el hombre. No es fácil, ¿verdad? Y más en el mundo en el que nos movemos. Por eso tenemos que estar firmes en esto y conocer la autoridad de Dios. Y por eso muchos de nuestros hermanos en Cristo han perdido su vida, han dado su vida por no obedecer una orden de una autoridad delegada que iba en contra de lo que Dios estaba hablando, de lo que Dios había dicho. Así que, amados, por esta causa de dar nuestra vida y pagar el precio que haga falta, fuimos tú y yo creados para estar bajo esta autoridad, para obedecer la autoridad de Dios y lo que Él nos habla acerca de la autoridad de Dios, para ser hombres y mujeres con responsabilidad final y ser una generación que estamos viviendo en el presente tiempo de Dios. ¿Ok? Yo sé que a lo mejor habría que escuchar otra vez, ¿verdad? Esto. ¿Sí? Y que tú a lo mejor dices, bueno, ¿y todo esto, en qué me ayuda? ¿Qué me ayuda ahorita con mi situación y demás? Te ayuda en todo, amado. Te ayuda en todo. Porque ahorita Dios está hablando a la iglesia para salir, para migrar de lo que antes nos enseñaban. Y que se olvida de lo que debe de ser primero, como es la autoridad de Dios, porque de ahí, amado, se empiezan a solucionar todas las cosas. La autoridad de Dios viene a poner en orden tu vida.
La autoridad de Dios viene a darte libertad a tu alma. Viene a liberarnos de pensamientos, de estructuras mal establecidas, de conceptos que han sido mal entendidos. Y si tú y yo estamos bajo la autoridad de Dios, vamos a tener la fuerza necesaria para poder enfrentar cada situación de nuestra vida. Vamos a tener su sabiduría, su inteligencia que está en nosotros, se va a activar en nuestra vida para poder tomar las decisiones correctas, las decisiones acertadas. Dios no quiere que vivamos una vida emocional, física, espiritual, ni de recursos inestable, o que no sabes qué voy a comer mañana, ¿no? ¿Qué voy a hacer? O sea, Dios quiere, amados, una iglesia con las 4 patas bien fuertes, bien firmes, sostenida bajo su autoridad. Por eso es importante pedirle al Señor que revele su autoridad a nuestra vida. Si habíamos oído alguna otra cosa de la autoridad de Dios, o pensábamos que Dios, el dictador, Dios el que me quiere controlar, Dios el que me condiciona, tira esa basura de tus pensamientos. Ese no es el Dios que predicamos aquí. La autoridad de Dios se basa en su amor, amados, en su amor. La palabra dice, ¿no?, que el perfecto amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones de aquellos que hemos creído en su gracia, que dice, nos libra, nos quita de todo temor que tú y yo podamos tener. Y no estoy hablando de un temor que pudiera ser, si es un temor constante, si tú vives en tu vida siempre temiendo, hay que hacer algo con eso, ¿eh? Eso no es vida, ¿estás de acuerdo? Yo conocí a una mujer que tenía miedo, pánico de salir a la calle. Pánico de veras, vivía en su casa, no salía, era triste verla, ni siquiera quería abrir las cortinas, ya había caído también en una depresión tremenda. Cuando la luz de Cristo llegó a su vida, cuando empezó a escuchar la vida, cuando dijo, sí, ya estoy harta de estar en este lugar estancada, quiero vivir, wow. O sea, Dios hizo lo que tenía que hacer. Salió esa mujer, salió a la vida, salió a la luz de Cristo, amados. Por eso es importante, a lo mejor dices, bueno, la autoridad, la fuerza, es importante que entendamos esto, amado. Dios no vino a condenar nuestras vidas, Dios vino a darnos salvación, pero tampoco te va a obligar, ¿verdad? No es así. Es el que quiera, el que decide. Bueno, ¿sabes qué? Vamos, Señor, ¿no? Yo cuando me acerqué al Señor, dije que ya estoy harta y cansada, ¿no? Me tuve que doblar mis rodillas porque mi hijo casi lo perdemos. Y Dios no quiere llevarte a esas situaciones, para que te encuentres con Él o te acerques, no. Porque muchas veces nos enseñaron, tiene que pasar y tocar fondo, ¿no? Para que conozca a Dios. No, amados, no, eso no es cierto. Ojalá nos hubieran, a mí, yo siempre digo, ¿cómo no escuché esto cuando tenía 20 años, no? Y una vez, ¿sabes qué me dijo Dios? No me hubieras escuchado. No me hubieras escuchado ni me hubieras hecho caso, ¿no? Pero cuando llega, amados, no hay que endurecer nuestro corazón y oír su voz. Cierra tus ojos, si gustas, vamos a orar, ya terminamos, ¿sí? Padre amado, bendito sea tu nombre, mi Dios. Gracias, Señor, gracias. Te pido, precioso Espíritu Santo, que tú eres el que hace la obra, que tú eres el que da convencimiento, que tú eres el que revela. Tal vez queríamos oír alguna otra cosa, Señor, pero esta es la palabra que tú preparaste para este presente, Señor. Y yo te pido, precioso Espíritu de Dios, que te muevas en cada una de las personas que estamos aquí, que fluyas en ellos. Precioso Espíritu, que puedan escuchar tu voz, que tu luz alumbre los ojos del entendimiento, Señor.
para que haya un despertar en nuestros espíritus, Señor, un despertar para poder entender, para poder identificar tu autoridad, Señor, tu autoridad espiritual, tu autoridad preciosa que está basada en tu amor, en un amor que también nada tiene que ver, Señor, con lo humano. Es un amor completamente espiritual. Te pido, precioso Espíritu de Dios, que esa fuerza que necesita tu cuerpo, tu iglesia, Señor, cada individuo, la podamos vivir, la podamos experimentar cada día conforme vamos entendiendo, Señor, el por qué, el para qué tú nos has mantenido con vida hasta el día de hoy, Señor. Y yo te pido, Padre amado del cielo, que cualquier necesidad que pueda haber dentro de este cuerpo, dentro de cada persona que se encuentra el día de hoy aquí, Señor, pueda ser suplida por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Pero te pido, precioso Espíritu de Dios, que ahí en el alma, en el corazón, haya ese despertar, Señor. Ese despertar, porque tú has puesto eternidad en todos los seres humanos, dice tu palabra, Señor. Y hoy apelo a esa eternidad que has puesto en el corazón, Padre, porque por esa eternidad, Señor, las personas pueden escuchar tu voz y pueden responder al llamado que tú haces, Señor, a este llamado de salvación. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Sigue obrando en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, Señor. A los que no han podido estar, ve con el Señor Torrescano, Padre, sigue fortaleciendo su cuerpo, fortaleciendo su espíritu, Señor, y hoy, como vivimos en ese presente continuo, Señor, hoy tenemos ese capital, Padre, que estamos vivos, Señor, y queremos tener la vida y vivir este presente tiempo, Señor, y que estamos, Padre, preparados, Señor, para poder recibir esa sanidad, Señor, para que esa salud sea absorbida por la vida de Cristo en cada uno de mis hermanos que está padeciendo enfermedad, Señor, enfermedad cronológica, Padre. Nos quitamos de todo diagnóstico, de toda sentencia, Señor, porque creemos en ti, porque venimos al trono de la gracia, nos acercamos confiadamente, Señor, porque tú nos quieres también, Señor, físicamente saludables, conforme estamos creciendo y siendo espiritualmente fuertes, psicológicamente estables, Señor, y contando también con todos los recursos, Padre, para vivir la vida, Señor, para tener todo lo necesario y vivir como tú, Padre, nos has diseñado desde la eternidad, y que no falte nada para seguir avanzando y predicando el evangelio de la autoridad de Dios, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias.